Hola hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. La verdad es un tema que yo no había estudiado tan a fondo y quedé sumamente impresionada de lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Y es por ello que les invito a que se queden con nosotros, que presten mucha atención, que por favor dispongamos de este tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque yo creo que Dios tiene algo preparado para nosotros en esta noche. Vamos a comenzar. El tema en el cual yo quiero referirme es acerca de la lealtad. Y sí, es un tema que yo no lo había visto reflejado o no había prestado esa atención acerca de este tema en la palabra de Dios. Pero cuando lo vi de esta manera, yo quedé con un chip nuevo en mi mente, quedé con un nuevo reto y espero que este reto lo pueda transmitir a ustedes y que lo pongamos en práctica, porque realmente la lealtad es algo que se está perdiendo, es algo que de los muchos temas que no se han hablado tanto, o al menos que yo no había escuchado mucho y que son de suma importancia en cualquier ámbito, en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Así que vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Papito Dios, amado Rey, en esta hora me pongo en tus manos, suplicando que tú guíes mi boca, Señor, que tú me ayudes, que seas tú hablando, usa mi vida, Padre, y que este momento sea solo para aprender de tu palabra. Sé en la vida de mis hermanos, que este reto que vamos a escuchar y este cambio de chip lo tengamos todos como iglesia, papito. Es un tema que realmente impacta, que realmente necesitamos cambiar como cristianos, que realmente debemos de reflejar. Ayúdanos, Señor. Y sé con nosotros en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el significado de lealtad. Este significado lo busqué en varios libros, en varios diccionarios, pero también lo escuché de varios hermanos. Como les dije, es un tema que estudié, que no solamente es de mis ideas, la verdad es que estuve buscando ampliamente en libros y en personas, hermanos que hablaran sobre esto, para dar lo mejor explicación sobre este tema. Así que este significado no solo viene en el diccionario, sino también son frases que estuve buscando, y dice que lealtad es un valor. Sí, es un valor que se ha ido perdiendo a través del tiempo y, como les comentaba, es un tema que yo desconocía, o al menos que no había indagado tanto. Y sí, se ha ido perdiendo a través del tiempo en la sociedad. Es aquello que no cambia. Es defender lo que creemos y en quien creemos. Es máxima fidelidad. Es un compromiso de amor profundo. Es reconocer la autoridad que otro tiene y jamás usurparla. Es la capacidad de servir a otro con amor. La lealtad es un valor que consiste en no darle la espalda a ninguna persona ni a ningún grupo con quienes tenemos algún compromiso. Es algo fuerte, ¿verdad? Es algo que yo considero que al menos yo he fallado, que no tenía bien en claro qué era la lealtad. Pero bien, la lealtad la debemos tener primeramente con Dios, después con nuestra familia, pero también es de suma importancia que la tengamos en la iglesia. Nos debemos lealtad los unos a los otros como miembros de la iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, nos debemos lealtad. Y para tener lealtad de una persona, debemos también nosotros ser leales. Y para ello, me gustaría que me acompañaran al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Es una historia de verdad que yo, más que historia, le llamaría un drama. Un drama, bien lo dice, pues es dramático, es triste. Y es una historia que han quizá leído muchas veces. Y quien no la ha leído, de verdad,
vamos a prestar mucha atención en esta historia, porque yo la había leído con ojos del adulterio que comete David y del pecado que tienen, pero hoy vamos a verla con los ojos y con la perspectiva acerca de la lealtad. Así que vamos a dar lectura. Y si no tienes tu Biblia ahí en la mano, por favor, escucha, yo voy a dar la lectura, son varios versículos, así que por favor no te distraigas. Dice la palabra de Dios, segunda de Samuel capítulo 11, David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y en él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y salido Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí y aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Bueno, es, como les comentaba, es un drama, y la historia nos narra pues que David, no era tiempo de que David estuviera en su casa, pero se quedó en su casa. Era tiempo de guerra. Bien, pues por qué lo decidió así, estaba en su casa, se levanta tarde y se asoma y ve a una mujer muy hermosa. Manda a preguntar, ¿quién es esa mujer? Y le dicen, es Betsabé, esposa de Urías Heteo. Y en poco le importó saber que estaba casada. Mandó a llamarla y concibió el pecado. Sí, no solamente le gustó, no solamente la vio ni la deseó, sino consumaron ese pecado a través de relaciones sexuales. Y bueno, al cabo de un tiempo le manda a decirle Betsabé a David, oye, estoy embarazada. Y es ahí donde David, creo yo, empieza a maquinar un plan. ¿Por qué?
porque si recordamos, nos dice en la ley que todo adulterio tenía que ser castigado y tenían que apedrearlo. Tenían que apedrear en este caso a Betsabé. Y esto no lo quería David. Entonces, ¿qué quería hacer? Quería encubrir su pecado. Es así que entonces manda a llamar a Urías. Urías estaba en la guerra y lo mandan a llamar. Le dice a Joab, mándame a Urías. Y entonces llega Urías. Pero es aquí donde yo quiero hacer un paréntesis y quiero detenerme para que podamos entender la lealtad. Porque en un principio dije que hablaríamos de lealtad, pero estamos hablando del pecado que llevó a cabo David, pero no es por ahí el camino en donde quiero llevarlos en esta noche, sino es el camino y que aprendamos quién era Urías. Se nos menciona varias ocasiones Urías, que era el esposo de Betsabé, que estaba en la guerra, pero no hay más detalles. Así que me puse a investigar un poquito más acerca de Urías. Bien, el significado del nombre de Urías es mi luz es Jehová. El Señor Jehová es mi luz. Eso significa el nombre de Urías. Pero bien, buscando un poquito más, nos dice aquí el versículo 3 que era Urías Eteo. Bueno, Eteo era sobrenombre. Dice, Urías no era nacido del pueblo de Dios. Quiere decir que fue añadido al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Eteo era un sobrenombre de los hititas. ¿Quiénes fueron los hititas? Hititas fueron un pequeño pueblo que se nos narra en los libros de Josué y Jueces, que eran de esos pueblos que pecaban y que estaban en contra del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no terminó con todos ellos, sino que los dejó vivir. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que los padres de Urías se acercaron al pueblo de Israel. Y fue así que cuando nació Urías, pues ellos ya habían adquirido y se habían acercado al pueblo de Israel y ya estaban viviendo como el pueblo de Israel vivía. Entonces, Urías había adoptado eso, se había añadido al pueblo de Israel, pero a tal grado que seguía al pie de la letra toda la ley, seguía al pie de la letra cómo vivían los israelitas, vivía como un israelita. Ese era Urías, un añadido al pueblo de Israel. Pero yo creo que tenía un buen testimonio. ¿Por qué? Porque se había casado con Betsabé. ¿Y quién era Betsabé? Nos dice que Betsabé era hija de Eliam. Eliam también fue grande, pero tengamos en mente el nombre de Eliam y vamos a seguir con Urías. Bueno, también me sorprendí en este tema porque la vez pasada prediqué acerca de los valientes de David. No sé si usted lo recuerda, también fue un tema muy bonito, al menos me llena mucho mi corazón saber que Dios tiene propósitos y planes para cada uno de nosotros, a pesar de que seamos lo que seamos y hagamos lo que hagamos. Y un testimonio fiel eran esos hombres, esos guerreros de David. Bueno, pues Urías era un valiente de David. Sí, esto nos dice 2 de Samuel 23:39. En la lista de los guerreros se nos dice, viene ahí su nombre. Dice 39, Urías Eteo, 37 por todos. O sea que estaba incluido entre los más cercanos de David y estaba con él. Lo vimos la predicación pasada, bueno, la predicación donde me tocó compartir, que eran hombres que estuvieron con él, que tuvieron un proceso tremendo de testimonio e impactante, que dormían y vivían con él, pasaron cosas y vivieron batallas y luchas y tuvieron unas experiencias enormes al lado de David. Sí, ese era Urías.
Bueno, ya que hemos aprendido un poquito acerca de Urías, vamos a seguir con la historia. Nos quedamos en que David manda a llamar a Urías y le pregunta acerca de la guerra. Le pregunta acerca de Joab. Yo me imagino que Urías se ha de ver, le ha de ver extrañado el por qué me estará preguntando acerca de la guerra, por qué me estará haciendo unas simples preguntas habiendo una guerra. ¿Por qué me habrá mandado a llamar solo para saber acerca de la guerra? Si tendría a Joab, si tendría a más mensajeros que le dijeran acerca de cómo estaba la guerra o por la salud de Joab. Le hacía preguntas un poco banales. Entonces yo me pregunto, yo me imagino que Urias ha de haber dicho, bueno, me sacó de la guerra para preguntarme cómo está Joab. Ok, bueno, pues estando ya ahí con David, les decía que David ya había maquinando un plan. Y este plan no tenía marcha atrás. ¿Por qué? Porque Betsabé ya estaba embarazada y ya no había manera de que David no llevara a cabo esto que estaba por hacer. Le dice que vaya con su mujer. Le dice, ok, bueno, pues quédate estos 2 días, lava tus pies y ve con tu mujer. Entonces yo me puse a investigar qué era lavar tus pies, lava tus pies y ve. Bueno, yo me imaginé y dije, bueno, pues sí, vienen de la guerra, pero no, es una expresión que usaban en ese tiempo para decir, lava tus genitales y duerme con tu mujer. Es decir, aséate para que tengas relaciones con tu mujer. Y bueno, esto es lo que estaba maquinando David en su mente. Pero ¿qué creen? Nos dice la palabra de Dios que Urías no fue a su casa, no descendió a su casa, sino que durmió con los soldados que hacían guardia. Y entonces de inmediato se enteró David y le dice, ¿por qué no descendiste a tu casa? Y es aquí en donde yo considero el núcleo y lo más importante porque Urías le contesta de una manera leal, de una manera tan sincera, de una manera que le explica y le dice, ¿cómo yo voy a descender a mi casa? ¿Cómo yo voy a descender siendo que mis compañeros y el arca están en batalla? Es decir, el arca la llevaban a batalla. Recordemos que el arca en libros anteriores era como la presencia de Dios estaba con ellos, la presencia de Dios en el arca, cuando estaba el arca, la presencia de Dios estaba con ellos y era como que iban a ganar la guerra y la presencia, y ellos tenían a cargo cuidar esa arca para que no se la robaran. Ellos estaban a cargo de ese cuidado. Y no solamente le contesta, ¿cómo voy a dejar yo el arca? Sino, están mis compañeros de guerra. No voy a, yo voy a irme a dormir con mi mujer, siendo que mis compañeros están peleando por ti y por Israel. Y es aquí donde yo me conmuevo tanto y digo, wow, la lealtad de Urías era tremenda, tremenda porque siendo que David le estaba clavando un puñal en la espalda al dormir con su mujer. Y es aquí donde yo también digo, no sé qué es lo que estaba pasando por la mente de David, porque le dijeron que era la mujer de Urías. Y como les comentaba, Urías era un valiente. Y veíamos que los valientes dormían y comían con David y eran sus amigos. Y había traicionado a su amigo, había traicionado a Urías. Por eso es que cuando la Biblia nos menciona los nombres y detalles, en ocasiones es porque hay que poner mucha atención. Y este contexto es de verdad impactante, impactó mi vida.
al decir, Urías no era un desconocido. Urías tuvo un proceso con David. Urías le cubría las espaldas a David. Y mientras David se acostaba con su mujer, Urías peleaba por él. Y todavía cuando le manda a llamar, le dicen, no, mi señor, yo no me puedo ir a dormir con mi mujer cuando mis compañeros están al frente de la batalla. No, David, yo no puedo hacer eso porque tú no los enseñaste. Hay códigos que tú, David, nos enseñaste que no podemos quebrantar. Era su señor, ¿cómo iba a dejar a sus amigos? ¿Cómo iba a dejar el arca por irse a dormir con su mujer? Había códigos inquebrantables que Urías no podía dejar atrás. Esos códigos, esos mismos códigos que David le enseñó, no los podía quebrantar. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Qué respuesta tan asombrosa! No, David, yo estoy aquí para cubrirte las espaldas. Yo estoy aquí para pelear por el arca, por Israel. Yo no me voy a ir a mi casa a dormir con ella. No sé qué ha de haber sentido David en ese momento, pero lo que pasó es que su plan no funcionó. El plan de David de decir, bueno, si Urías estuvo en la guerra por mucho tiempo, pues no puede decir que su mujer estaba embarazada de Urías. Es por eso que insistía tanto David, porque quería que hicieran pasar el hijo de Betsabé por el hijo de Urías. Pero este plan no funcionó. Su respuesta denotó respeto y lealtad tan grande que tenía hacia los suyos. Tenía hacia los suyos porque, como lo veíamos, era eteo, hitita, era forastero, era extraño, pero aprendió bien. Y una vez que aprendió bien, no dio paso atrás, sino que llevaba a cabo todo lo que aprendió. Todo lo que aprendió. Pero no conforme con esto, David pide que se quede 2 días más. Y nos dice el versículo 13, y David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Sí, David embriagó a Urías. ¿Para qué? Para que fuera a dormir con su mujer. Pero nos dice que salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías, a pesar de estar borracho, seguía sin quebrantar esos códigos de ética. Seguía siendo leal a David, sin imaginarse todo aquello que había pasado. Es triste, yo cuando lo vi, de verdad me quedé impactada. En serio que yo había leído acerca de los guerreros de David y todo su proceso, pero cuando volví a leer acerca de Urías, cuando lo escuché, cuando lo estudié, yo dije, ¿cómo es posible que Urías, siendo un valiente, estaba siendo traicionado por su mismo maestro, por el que daría su vida? Estos valientes estaban siendo entrenados, habían sido entrenados para dar la vida por su rey, para dar la vida por David, porque más que un rey era su amigo. Pero la lealtad que le había enseñado David a Urías, Urías la llevó cabalmente, cabalmente. Y al ver que su plan no funcionaba, nos dice el verso 14,
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Ay, yo cuando lo leo y yo digo, esto es de verdad un drama, es como, como esas novelas que escriben, pero esas novelas se quedan cortas porque esto es la palabra de Dios y esto pasó realmente. Y la carta, ¿qué dice la carta? Pues la carta dice que lo pongan enfrente de la batalla. Donde más recio está, ahí lo pongan. Y que cuando esté él, se alejen y lo dejen morir. ¿Y saben qué es lo peor? Que Urías es enviado con esa carta a Joab. Urías lleva la carta sin saber que en esa carta estaba llevando su sentencia de muerte. Sí, es fuerte, yo lo sigo diciendo, yo sigo impactada por este tema. Eh, me conmueve mucho saber la lealtad de este hombre, a, la respuesta que le da a su rey y cómo es que David le entrega la carta y Urías se va. La carta, pues, sí es explícita y es llevada a cabo, como leíamos, es llevada a cabo, lo ponen al frente y pues murió también Urías Eteo. Los versículos 21 que proceden, que dice muy explícitamente, que si el rey comenzare a enojarse, que por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatirla, si no sabían lo que suelen arrojar desde el muro, que dijeran que su siervo Urías, Eteo, estaba muerto. Y con eso David se iba a calmar. Ellos, Joab, junto con David, Joab obedeció a su rey y al grado de poner a su amigo, porque también Usías convivió con Joab. Eran de los más cercanos de David. Y mataron a su amigo. Consintió, sabía Joab lo que estaba haciendo y decidió ponerlo al frente. Y ahí murió Joab, murió Urías. Pues bien, es un tema muy completo, es un tema acerca de algo que yo no estaba empapada, como les decía, es un tema que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vivió Urías, él fue cabal. Él fue un hombre que decía y que hacía, un hombre que fue enseñado y que por esos principios que tuvo, murió. Y en esta noche, estas palabras nos dejan un reto muy grande, ser leales. Y yo creo que es algo que nos debemos como hijos de Dios, ser leales a nuestros padres, ser leales a nuestros pastores, ser leales a tus jefes, ahí donde estés, necesitamos ser leales. Es realmente un tema muy hermoso, ¿sabes? Nos dicen los capítulos que siguen que sí, David fue confrontado por su pecado. Y no solo eso, sino que pidió perdón. Y claro, el perdón se le otorgó, pero eso no significa que no tuvo consecuencias su pecado. Tuvo consecuencias muy grandes. Y esto que hizo fue un parteaguas de lo que vivió posteriormente, porque las consecuencias lo siguieron. Lo siguieron a tal grado de que sus hijos lo traicionaron. Vemos en el capítulo 12 que su hijo muere, el hijo que tuvo con Betsabé muere.
Tamar, en el capítulo 13, nos dice que Tamar, su hija, es violada por su hermano Amnón, por sus mismos hijos. Su mismo hijo viola a su hermana. Su hijo Absalón lo traiciona. Pero, ¿sabes? Aquí también algo que me impacta muchísimo es que en el capítulo 16 se habla de Aitofel. ¿Y quién era Aitofel? Bueno, Aitofel era el consejero de David. De verdad que yo les invito a que no solamente se queden con lo que les estoy diciendo, sino que lean todo el libro de Samuel para que lleguen a comprender y comprendamos más acerca de estas historias, porque las consecuencias fueron grandes. Y yo las cuento a grandes rasgos, pero de verdad los invito a que leamos la palabra de Dios y veamos las consecuencias tan grandes que tuvo por la deslealtad que cometió hacia su amigo, por la deslealtad que tuvo hacia Urías. La deslealtad provoca daños, que puede que tu pecado sea perdonado, pero la deslealtad trae consecuencias muy grandes. Y como te digo, en el capítulo 16 nos habla de Aitofel. Aitofel era el amigo más cercano de David, era su consejero. Pero ¿saben? Aitofel también era el amigo de Urías. ¿Por qué? Porque era el abuelo de Betsabé. Nos dice el versículo 3 que era hija de Eliam, también era un guerrero. El padre de Betsabé era un guerrero. Y no solo traicionó a Urías, ni la confianza de Urías, sino traicionó también la confianza del padre de Betsabé, Eliam, que también era un guerrero, que también estuvo con él noches y días, que también dio la vida por David, no una, sino varias veces, que también luchaba por el pueblo de Israel. Pero Aitofel era el padre de Eliam, y se nos dice que era el consejero de David. Y en el capítulo 16, Eliam es el que, Aitofel es el que hace que su hijo Absalón lo traicione y se convirtió en el consejero de Absalón, y Absalón hace que traicionen a su padre y David sale huyendo del palacio. Dice la palabra de Dios en el versículo 23 del capítulo 16, y el consejero que daba a Aitofel en aquellos días era como si consultasen la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Es decir, que Aitofel decía algo y se hacía como Aitofel decía. Pero ¿saben qué dijo Aitofel? Dice el versículo 21, y Aitofel dijo a Absalón era el hijo de David, quien echó a su padre de la casa real. Dice, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. ¿En dónde pusieron la tienda? En el terrado. Así como David un día estuvo en el terrado y deseó a su nieta, así Absalón puso una tienda para que su hijo se acostase con todas las concubinas de su padre. Y yo me imagino que Aitofel tenía esta carga por Urías. Y la venganza que estuvo en Aitofel la planeó con
con su hijo Absalón. Y pagó muy caro David aquel pecado, aquella deslealtad. Y yo creo no creo, estoy consciente de que esto es algo que se vive día a día en las iglesias, es algo que se vive día a día en las familias y es algo que se vive día a día en los trabajos. Pero Dios hoy quiere que seamos personas como Urías, leales, que aquello que hemos aprendido, que aquello que se nos ha enseñado en la palabra de Dios lo pongamos en práctica. Veíamos en el principio que es máxima fidelidad, lealtad es máxima fidelidad. Seamos fieles a nuestros pastores. Es un compromiso de amor profundo. Comprometámonos con nuestra familia. Es la capacidad de servir a otro con amor. Sirvamos sin hablar. Sirvamos el uno al otro por amor. Es reconocer la autoridad que otro tiene y jamás usurparla. Es decir, no estar, por un lado, diciendo que eres fiel. Y sí, una cosa es ser fiel, y vamos a distinguir hoy la diferencia entre ser fiel y ser leal. ¿Por qué? Porque muchas veces se llega a confundir la fidelidad con la lealtad. Y podemos ver que alguien es fiel en la iglesia y podemos ver que alguien es continuo yendo domingo tras domingo y conectarse. Pero una cosa es ser fiel y otra cosa es leal, porque él puede ser fiel yendo cada vez a la iglesia, pero no puede ser leal hablando bien de su pastor o hablando bien de los que se congregan o hablando bien de su hermano. Eso es ser leal, ser una persona íntegra. Que si vas todas las veces a congregarte a la iglesia, no hables mal de tu pastor, no hables mal de aquel que está sirviendo, no hables mal de tu prójimo. Esa es la diferencia entre ser leal y ser fiel. Y Dios hoy nos manda a ser leales. En no dar la espalda a ninguna persona. En servir, en amar, tener esa máxima fidelidad, en tener ese valor en nuestro día, en tener y hacer florecer esos valores que se están perdiendo. Y este valor es sumamente importante. Es un valor que como hijos de Dios tenemos que tener y hacerlo latir en nuestra vida y en nuestro diario vivir y en nuestro conducir en donde estemos y a donde vayamos y con quienes conozcamos, ser leales. Es algo que realmente Dios necesita, Dios quiere que tengamos como hijos suyos. La deslealtad es desagradable ante los ojos de Dios. Dice el versículo 20, capítulo 11, 26 de Segunda de Samuel para finalizar. Por el último párrafo dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas esto que hizo David fue desagradable ante los ojos de Jehová. Que lo que estés haciendo no sea desagradable ante los ojos de Jehová. Que lo que estés hablando no sea desagradable. Es un reto, como les decía, es un reto sumamente alto, pero que como hijos de Dios nos confronta y nos anima, porque tenemos que ser transformados. La palabra de Dios nos confronta y nos anima, y las predicaciones son para que nos animen a cambiar, para que nos animen a seguir adelante, nos animen a que no somos perfectos. Quizá estamos cometiendo lo mismo que estaba cometiendo David, pero va a haber consecuencias. Pero en esta noche Dios nos dice, aprendamos a ser leales, aprendamos a ser como Urías. Eso es realmente un reto muy grande, pero es lo que Dios quiere para nosotros. Y espero de verdad, y yo te animo que si esto te confrontó, vamos a orar y pedir perdón, porque quizás no somos leales ni con nuestra propia familia, pero que de hoy en adelante podamos ser leales con los que queremos,
con los que servimos. Vamos a orar. Papito Dios, amado Rey, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es inagotable, porque podemos leerla muchas veces, pero cada día nos enseñas algo nuevo. Y hoy nos enseñas, Señor, el valor de la lealtad. Es algo que sí, sinceramente se ha estado perdiendo, es algo que quizá yo ni tenía en cuenta. Pero te pido, mi Dios, que aprendamos como hijos tuyos a ser leales en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. Ayúdanos a vivir lealmente. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias porque es algo que tú quieres que cambiemos, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre, papito. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y espero verles pronto. Reciban saludos y nos vemos. Hasta luego.